Sonidos que se leen. Pro Da Vinci. En Agenda Éxitos. Jueves de Pro Da Vinci en Agenda de Éxitos y el placer de recibir a dos grandes periodistas, Luisa Salomón, periodista del equipo de Pro Da Vinci, y a Elena Carpio, que nos tenía abandonados en este Totalmente estudio. tirados al foso del olvido. Periodista multimedia, jefa de innovación en Pro Da Vinci. Qué gusto, mujeres, tenerlas por acá. Bienvenidas. Bienvenidas, chicas. ¿Cómo están? Muy bien. Encantados, felices nosotros de tenerlos aquí, porque además hoy tenemos un tema bien interesante y desde temprano venimos hablando un poco de alguna clima. manera de esto, porque estamos hablando de cómo está calor. afectando estas altísimas temperaturas digamos, a los seres humanos y ¿qué podemos hacer? Nosotros aquí estamos bien, estamos frescos, hasta llueve y todo, pero hay gente que está pasando mucho trabajo con el calor. Y hoy vamos a hablar acerca de los errores que se cometen a la hora de informarse sobre temas climáticos. Sí, un poco nosotros como ya lo habíamos hablado, porque hace un par de semanas tuvimos aquí a Carlos Peláez, que fue uno de los instructores de nuestro curso de coberturas de ambiente. Elena fue quien coordinó ese curso también. Y un poco quisimos hacer una versión para la audiencia. Bueno, ¿cómo tienen que hacer los periodistas para informar bien? Perfecto, pero también que tiene que saber la audiencia para informarse bien. Claro. O cuando les llegan tantas noticias, porque todos tenemos 1000 grupos de WhatsApp que te llegan 45 cadenas que dicen el mundo se está acabando, te vas a derretir del calor. Y bueno, mira, no todo es verdad. Hoy Antonio Guterres hablaba de, ya no es el calentamiento global, sino de la ebullición global. Me parece un poco alarmista el término, pero bueno. Aterrador. Es un señor político que está hablando. Ojo, lo que pasa es que la vida no es sostenible a 54 grados. Claro. Entonces, por eso la alarma, ¿no? Porque ya estamos llegando a niveles que realmente no son posibles para la vida. Es así de grave. Es preocupante. Bueno, él ha dicho exactamente el cambio climático está acá, es aterrador. Y esto es solo el principio. Y agregó, no necesitamos esperar hasta finales de mes para saberlo, a menos que se produzca una miniedad de hielo en los próximos días. Julio de 2023 batirá todos los récords, lamentó Guterres ante la prensa. Y ya lo está haciendo. Y precisamente por esto en Pro Da Vinci queríamos, como parte de la Academia Pro Da Vinci, hacer un curso para poder conversar y bueno, trabajar en cómo cubrir cambio climático y temas de ambiente. Porque si ustedes, la audiencia, están cansados de escuchar sobre el clima, las olas de calor, prepárense. Porque ahora es que se viene la locura, ¿no? Y la verdad es que es muy importante cubrirlo bien porque son temas complejos. Y lo que terminamos causando al cubrirlo mal o cometer errores es cansancio en las audiencias, que no se entiendan bien los problemas y desinformación, que es lo que menos queremos. Incluso No en un queremos caso, eso, incluso, Eleni, corrígeme, mezclas hasta de términos, ¿no? O confusión de términos, porque entonces dice, bueno, ¿cómo es posible? Estamos hablando del calentamiento global, pero entonces resulta que unas nevadas terribles en Canadá dejaron paralizados. ¿Cómo que se está calentando? Si más bien es al contrario. O se habla de clima confundiéndolo con el tiempo meteorológico, ¿no? Una cosa es el clima y otra cosa es el tiempo meteorológico. Nosotros tenemos aquí un clima que es nuestro clima, independientemente de que llueva, que haga calor. Hay un clima en nuestra. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito de eso. Sí, ¿cuáles son esos principales errores que comete la gente al informarse sobre temas ligados al clima? Bueno, justamente sobre las terminologías, tuvimos una cápsula en la que Carlos Peláez y Alicia Villamizar participaron y nos enseñaron que términos como calentamiento global hoy en día son erróneos. Hay un consenso en la comunidad científica y en comunicadores que se debe hablar de cambio climático, porque es el cambio en patrones del clima. Calentamiento global también se utiliza, pero ya para hablar del fenómeno del calentamiento de la atmósfera. Ahora, el calentamiento de la atmósfera causa cambios en el clima. Si se calienta, por ejemplo, el Mar Caribe un poquito más, o se calienta el Atlántico un poquito más, eso va a repercutir en lluvias en la Amazonía, por ejemplo. Claro. Al igual que si cambia la temperatura en la Amazonía y llueve menos, eso va a repercutir en lluvias en el Suramérica. Entonces, importante entender que el clima es un sistema interconectado, donde los bosques son parte, los océanos son una parte importantísima, los desiertos son importantes. Entonces, si alguno de estas piezas es afectada, el clima mundial se ve afectado. Y se estará dando, tú que estás metida más en esa área que nosotros, evidentemente, que así como se puede estar dando calentamiento en algunas zonas, se esté dando enfriamiento en otras zonas, eso no termina generando como una especie de compensación de balance a nivel planetario. Mira, el ejemplo perfecto es el último glaciar de Venezuela. Venezuela hace un siglo tenía 5 grandes glaciares y hoy en día queda uno que yo diría que le quedan menos de 3 años. Imagínate. Y está nevando en Mérida. Lo vemos en Twitter, la gente pone fotos con la nieve arriba en Pico Espejo en la estación.
Hasta el los Águila, páramos, ¿sabes? en el Águila, pero no está creciendo el glaciar, se está reduciendo. ¿Por qué? Porque al final hablamos de variabilidad y promedios. Entonces, de repente hay una nevada extrema, pero el promedio es inferior de nevadas. Ok. Igual que el promedio de temperatura. Estamos viendo que el promedio está subiendo. Y mira, esta semana ha sido una locura. Yo estoy muerta de la ansiedad porque inundaciones en India, Vermont, Nueva York, olas de calor en Europa, temperaturas de 54 grados. Sí, sí. Sí. Si uno aquí en Sí, Caracas a los preocupante. 30 grados está muriéndose del calor, ¿cómo se vive a 54? Ujú. Y la solución no es aire acondicionado. Porque al final, uno de los temas que hablamos mucho en el curso es que el ser humano es totalmente dependiente de los bosques. ¿De dónde viene el agua? Los bosques captan el agua y generan lluvia. Claro. Entonces, con estos cambios de temperatura, a la larga, no es que necesitamos más aire acondicionado, es que no va a haber agua, no va a haber alimento, la industria farmacéutica no va a tener plantas para utilizar. O sea, estamos hablando de un problema de escala mundial y la atmósfera no tiene nacionalidad. La atmósfera es mundial. No, y además quizás, y ahí eso conecta con otro de los errores usuales en estas coberturas, que es tratar los temas ambiente como aislados. Ahorita hay unos incendios horribles en Sicilia, por ejemplo, en Sí. Italia. Bueno, Grecia se está también. incendiando. Y es como, estos son sistemas que afectan a todos. O sea, no es que esos ¿cómo se llama? Esos incendios ocurrieron por un motivo particular que no se conecta con todo. No, es que es un problema que nos afecta a todos y que afecta a todas las coberturas. O sea, en Venezuela yo me he cansado de escuchar a muchas personas. Yo cubro mucho salud. Y obviamente salud es una fuente de la que no hay que justificar su importancia. Y más en un país como Venezuela, porque obviamente basta con ir a un hospital y entender que esto es una emergencia. Nadie te va a refutar que salud es importante cubrirlo. Claro. Pero si te dicen, bueno, pero ¿quién está pendiente del ambiente? Cuando en este país la gente no tiene que comer, cuando no hay agua. Y es como, sí nos tiene que importar. Nosotros somos un país tropical, tenemos malaria. Y el ambiente, de una u otra manera, no, de todas las maneras posibles, en realidad influye muchísimo en el surgimiento de nuevas enfermedades, por ejemplo. No, fíjate que incluso a propósito de estos incendios, cuando hace tal vez un mes estaban los incendios en Canadá, había problemas respiratorios en Nueva York. Totalmente. La gente Claro. Exactamente, le estaba claro. costando respirar por el humo que venía, por las Exactamente. partículas que venían desde Canadá por los incendios. El humo causa infartos, le cambia el sistema inmunológico a los niños, genera asma. O sea, el humo tiene unas consecuencias que pueden convertirlo en una emergencia de salud pública. El humo causa su propio clima, propio microclima. Hay incendios tan grandes que causan tormentas eléctricas. O sea, es tan importante entender lo interconectado que es. Y con el ejemplo que dabas tú, que en Venezuela dice que hay otras emergencias. Señores, el 94% de nuestra agricultura depende de la lluvia. No Claro. tiene irrigación. Entonces, ¿qué va a pasar en algunas zonas cuando no llueva? O cuando llueva demasiado. Se van a perder las cosechas enteras. Sí. Entonces, es un tema transversal. Y al nivel comunicacional, digamos, ¿cuáles son los problemas? Primero, que deberían, por una parte, los científicos o las autoridades que están pendientes de eso, de comunicar nosotros como periodistas, de en qué nos deberíamos fijar y, más importante aún, la audiencia, a qué le tiene que prestar atención, porque a lo mejor uno escucha un reporte del tiempo y te van a dar un abanico inmenso de informaciones que algunas son más útiles que otras, digamos, para el ciudadano común. ¿De qué puntos debemos estar pendientes y poder separar la paja del trigo en materia de información ambiental? Bueno, lo Bien. primero es que el periodista tiene que entender que su responsabilidad puede tener consecuencias de vida o muerte en cómo la gente vive su vida y cómo toma decisiones para el futuro. Eso implica que tiene que estudiar. El ambiente es una fuente especializada, como puede ser el periodismo de economía, por ejemplo. Un periodista de economía O tiene que deporte, saber por leer ejemplo. estadística, tiene que saber utilizar un Excel, tiene que saber hacer una cantidad de cosas para poder abordar estos temas. El ambiente y el clima es lo mismo. Tenemos el privilegio de que en Venezuela hay muy buenos científicos y muy buena academia y la colaboración con ellos es obligatoria. No solo como fuente de información, sino para asegurarnos de que estamos abordando los temas con el ángulo correcto. Y también, bueno, no ser alarmistas, porque sin duda vienen problemas fuertes, pero hay formas de mitigarnos y adaptarnos. Y Venezuela tiene un código legal, jurídico, regulatorio bueno sobre temas de ambiente y clima. Hay buenas leyes. El tema es que se desconocen. Los periodistas de ambiente no conocen las leyes que regulan el ambiente. Entonces, y aquí estamos todos incluidos. Entonces, si queremos un país con instituciones donde se respete la ley, lo primero que tenemos que hacer es conocer y entender la ley de nuestro país. Claro. Entonces, en ese sentido, en el curso abordamos todos estos temas, terminología, entendimos cómo funciona la atmósfera, entendimos temas técnicos y en parte por eso es que Academia Provinci se enfoca en traer expertos,
porque entendemos que la responsabilidad del periodista es divulgación, es transformar esa información técnica en información masiva. Pero necesitamos a los expertos para hacerlo. Por supuesto. Bueno, 12:44 del mediodía, amigos. Todo esto es parte de relatoría del curso Periodismo y Ambiente, herramientas y abordajes, cuya autoría es la de Luisa Salomón, quien está con nosotros acá en el estudio. Elena Carpio nos acompaña también, periodista multimedia, jefa de innovación en ProDaVinci. Seguiremos conversando con ellas sobre este tema interesantísimo y además de gran importancia, del que todos debemos estar completamente informados. Pero nos vamos a la pausa, escuchamos buena música a través de Éxitos y regresamos en breve con mucho más de ProDaVinci. Una oportunidad para empezar. 2023. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz. Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira. Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Encontremos más motivos para compartir. Sonidos. En primera fila. Envíos directos desde los Estados Unidos hasta la puerta de su casa en Venezuela, volando alto y rápido. Disfruten de entregas express y máxima seguridad con sus envíos aéreos. Escríbeles a info@jjimportcorp.com y pregúntales cómo pueden facilitar tus envíos internacionales. Te van a responder inmediatamente. Visita su cuenta en Instagram @jjimportcorp para más información y confía en ellos para recibir tus compras siempre a tiempo. JJ Import Corp es tu aliado logístico.
Bueno, y el paquete premium con todo el deporte que te interesa lo tienes con Inter. Así es, activa D-Sport y vive la Copa Mundial Femenina de la FIFA, el World Padel Tour, la NASCAR Cup Series, el Tour de Polonia y mucho más. Todo eso en alta definición con el mejor staff de narradores y comentaristas. De verdad, no te lo pierdas y actívalo ya, escribiendo al WhatsApp 0412 00 Inter. Y es que el deporte que te interesa Lo tienes con Inter. Piensa, lee y escucha. Sonidos que se leen. Pro Da Vinci. En Agenda Éxitos. 12:50 minutos del mediodía, continuamos con más de Pro Da Vinci en Agenda Éxitos. Hoy como invitadas representantes de Pro Da Vinci, Elena Carpio, periodista multimedia, y bueno, y también ya es parte de la casa, Luisa Salomón, periodista del equipo Pro Da Vinci. Luisa, Elena, cuéntanos, ¿qué más han logrado detectar en cuanto a los errores en la transmisión y los errores en la percepción de la información que tiene que ver con el ambiente, con el clima, con el tiempo meteorológico, todo esto? Una de las cosas que yo creo que es más difícil es el tema de balancear la ansiedad que esto genera. Okay. Que obviamente empatizo porque cuando nosotros cubrimos COVID y yo estuve metida cubriendo COVID como 3 años seguidos, ya el segundo yo de verdad me afectó. O sea, Claro. porque es difícil leer tantas noticias. Primero que son negativas o que dan miedo y que además obviamente pasa este típico que mientras más sabes más te angustia. Claro. Pero la verdad, y esto es algo que fue una de las lecciones que nos dejó Carlos, que fue muy, muy interesante. Perdón, es Carlos. que Carlos Peláez. Ok. Uno de los que- instructores. Exacto, y que fue parte de Provita. Carlos nos decía que obviamente esta situación da temor y en efecto tiene unas consecuencias que son y se van a hacer irreversibles eventualmente. Pero que también da una oportunidad para aprender. O sea, es una fuente que sigue siendo curiosa y sigue siendo interesante. O sea, no todos los temas son un horror. E incluso los temas que tienen como estos ángulos de preocupación, en realidad también pueden ser hermosos. Y eso me recuerda un texto que hizo Elena hace un par de años que se llama Caracas, Isla de Guacamayas. Ujú. No sé si se acuerdan, hubo una época que todo el mundo estaba cubriendo las guacamayas. Así es. Y claro, es muy lindo, pero las guacamayas son fotogénicas, pero en el texto de Elena escribía que, bueno, el origen de las guacamayas era tráfico animal, que las guacamayas son una especie que es invasora, que puede matar a otros animales, que se come los chaguaramos, o sea, las guacamayas en realidad son un poco problemáticas, son bellas, pero Elena lo hizo con un texto tan bonito, tan emocionante, porque te hablaba de una de las guacamayas blancas que hay en Caracas y cómo ella se quedó sola porque en realidad es una anomalía genética Claro. su existencia, y las guacamayas, para el que no sabe, son monógamas. Ujú. Es hermoso, o sea, realmente aprendes mucho y tú puedes cubrir el tema con todas las aristas difíciles y aún así aprender. Entonces, como Elena tiene mucho tiempo cubriendo en Venezuela, quizás nos puede hablar un poco de, bueno, qué temas ve ella aquí que son también relevantes, que ambiente no es solamente lluvia y cuando se inunda la ciudad, o sea, ambiente son las guacamayas también. Totalmente. Mira, yo no sé si alguien más siente paz cuando va a un espacio verde. Yo honestamente, Claro, absolutamente. cuando estoy Sí, ansiosa, sí. cuando estoy preocupada, Ujú. yo voy al Ávila y en 10 minutos me Ujú. siento más liviana. Contacto con Y la naturaleza. Creo que parte de eso es porque la naturaleza es nuestro hogar primitivo, de allí venimos. Claro. La humanidad nació y creció y se hizo humanidad en espacios salvajes. Entonces, estar allí nos recuerda y nos habla de quiénes somos nosotros. Por eso, cónchale, profundizar en por qué un árbol genera lluvia es tan hermoso. O sea, entender cómo agua que está a 20 metros bajo el suelo se convierte en una nube a través de los sistemas del árbol, genera asombro. Entonces, tú puedes generar asombro no a partir de la catástrofe y la tragedia, sino a partir del milagro que es la naturaleza y cómo existe. Un diseño creo- perfecto. Un diseño perfecto que parece de mentira. Entonces, creo que ahí hay mucho que cubrir. Venezuela es uno de los 10 países más biodiversos del planeta. Eso implica mayor variedad de especies. Tiene parte de la Amazonía, pero también tiene parte del Caribe, pero también tiene parte de los Andes, pero también tiene parte del escudo guayanés. Entonces, ¿sabes lo que implica eso? Ningún otro país del mundo tiene todas esas Es intersecciones. como el paraíso. Podría ser el paraíso. Podría queridas. ser el paraíso. Entonces, aquí no solamente se puede hablar de contaminación, muerte de corales, corales invasores, lago de Maracaibo, lago de Valencia, sino también se puede hablar de las maravillas no descubiertas que están en los tepuyes. Esas islas endémicas que no existen en ningún otro lugar del mundo, que tienen
cientos de especies, miles de especies probablemente que no están descubiertas por la ciencia. Bueno, que lo diga Charles Brewer Carías. Sí. Exacto. Y su hija Karen. Y tantos otros, imagínate, yo una vez entrevisté a un biólogo que estudió, un entomólogo, estudiaba mosquitos. Fue, abrió la puerta de su carpa, se quitó la camisa, porque claro, atrae los mosquitos, esperó a que hubiesen como 100 mosquitos picándolos y cerró la carpa. ¿Qué es lo que te era? Bueno, los científicos Claro. con su pasión por sus especies. Sí. Pero en ese momento descubrió un mosquito nuevo, una especie de mosquito nuevo, imagínate. Entonces, imagínate la biodiversidad que hay en este país, que literalmente una expedición va y descubre una rana. Entonces, todo lo que hay por preservar, por cuidar, todo lo que existe, todo lo que tenemos es un privilegio, pero una gran responsabilidad. Ahora, digamos, cuando uno va a nivel escolar o a nivel de formación de las nuevas generaciones en cualquiera de los estadios, ¿cómo se está asumiendo esto? ¿Con la profundidad que merece o nos quedamos No. en la cosa superficial? Superficial. O mezclamos una cosa con otra, porque a veces uno tiende a pensar a lo mejor que por preservar el ambiente se termina como atacando un sistema económico en particular. O sea, no sé, si se terminan mezclándose una cosa con otra, entonces se hace del cuidado del ambiente como una bandera política que no tiene nada que ver a lo mejor con el cuidado del ambiente, sino con otras cosas diferentes. No sé, a ese nivel, ¿cómo se está logrando el equilibrio? ¿Cómo se debería acordar ese equilibrio entre los diferentes factores de toma de decisiones, ¿no? Muy buena Probablemente, pregunta. porque fíjate tú, y le agrego, porque en el trabajo que hizo Luisa, precisamente se habla de que en la sesión que dio Peláez, él planteó dos enfoques o abordajes para la comunicación ambiental. Y allí habla del enfoque antropocéntrico y el biocéntrico, que son válidos y útiles según lo que él explica. ¿Qué es eso exactamente? Sí, bueno, él hablaba de estos dos enfoques, ¿no? Contar la naturaleza desde la perspectiva humana y tratar de contarla como de la perspectiva de los ecosistemas, de los organismos que viven allí. Pero también contó otras cosas muy útiles. Por ejemplo, él decía y él criticaba que los periodistas solamente tratamos temas ambientales con las efemérides. Es decir, Día Mundial del Agua, vamos a hacer un proyecto sobre los corales. Y que no, que realmente el ambiente tiene historias todos los días y son fuentes que vale la pena seguir y son fuentes apasionantes e interesantísimas. Pero sobre el tema económico que mencionabas es muy importante porque sí, digamos, hay activistas que hablan mucho de, bueno, hay que dejar mañana de consumir y utilizar combustibles fósiles. Hay que dejar mañana de comer carne. Y lo hacen desde la preocupación porque realmente estamos encaminados hacia el precipicio, es la verdad. Pero una cosa que nos decía Carlos es que con todas las decisiones que tomamos que involucran al ambiente, que son todas, hay que hacer siempre un análisis de costo-beneficio. Es decir, ¿qué sacrificios estamos dispuestos a hacer a cambio de qué? Y en tema de desarrollo es importante porque todos estos países desarrollados, que son los que más generan gases de efecto invernadero, ya pasaron por una industrialización donde usaron todos los combustibles que necesitaron, todo el concreto que necesitaron, y los países en vías de desarrollo todavía no han llegado allí algunos. Entonces, hacer este cambio radical que implica en términos de pobreza y desarrollo para estas personas. Y eso se tiene que tomar en cuenta sin duda. Pero lo que tenemos que entender también, y por eso es tan importante, es que si no tomamos las decisiones ahorita, igual de todas maneras, países ricos o pobres, vamos a tener unos costos insuperables. Claro. Con desastres naturales. Vimos que Pakistán un tercio de Pakistán estuvo sumergida por el agua. Inundación a causa del cambio climático. Entonces, países en vía de desarrollo, igual estamos fregados. Sí. Entonces, hay que tener una discusión real, con sus complejidades, honesta, transparente, sobre cuáles son los sacrificios que estamos dispuestos a dejar para ganar. Porque el futuro, sin duda alguna, está en riesgo. Y honestamente hay esperanza de que esa situación, ese futuro que ya está aquí, realmente cambie, Mira, Elena. con toda honestidad, yo no soy tan optimista. Y lo Vamos a recordar soluciono. que el querido Willie McKay cuando decía la esperanza es lo último que se perdió. Se perdió, sí. Pero, yo mitigo mi optimismo con humor negro y con las cosas que yo tengo que hacer para seguir todos los días trabajando por lo que trabajo. Ujú. Pero lo que sí es que yo quiero aprovechar mi vida para, si me toca, despedirme de las cosas que tenemos aquí. Yo necesito ver los corales y conocerlos antes de que desaparezcan. Necesito ir a un bosque nublado donde estás metido en la nube y sentir la nube en tu piel antes de que se vaya. Necesito conocer especies animales que a lo mejor mis hijos no van a conocer. Entonces, mi vida es una vida de despedidas. La vida de mi generación es una generación de despedidas. Pero quizás eso es lo que falta y lo que toca para que la próxima generación no tenga que despedirse tanto. Ojalá y así sea.
luego de este canto de esperanza, Elena Carpio. Vayan a comer con ánimo. Sí, Ojo, pero es un llamado. pero hay que dar esos campanazos, hay algo- evidentemente. es un llamado. Hay algo importante que creo que siempre se tiene que recordar, es que también existe la adaptación. Es decir, el mundo como lo conocemos puede cambiar. Eso Va no a quiere cambiar. decir que Siempre va ha a cambiar, cambiado. pero Ujú. no quiere decir que vamos a desaparecer. O sea, hay la humanidad se ha adaptado a muchas cosas. No, y nos vamos Y a ver, transformar. cuando tú ves hacia el pasado y ves lo que nosotros hemos, o sea, lo que la humanidad, el ser humano ha logrado desde la prehistoria, tú dices, oye, es impresionante hasta dónde hemos llegado nosotros, ¿no? Entonces, yo sí tengo como muchísima fe en la capacidad humana de adaptarse y de crear. No tengo mucha fe en la parte moral o ética. O de ponernos de Pero acuerdo. sí creo que eventualmente hemos logrado construir un mundo mejor en muchos aspectos. Sí. Que le faltan muchas cosas. Pero en efecto estamos mucho mejor que hace unos cuantos siglos. Pero podríamos Absolutamente. perder Entonces- absolutamente todo ese esfuerzo que Exacto. se ha hecho para llegar hasta acá. Entonces yo sí creo que bueno, hay que recordar mucho y hacer hincapié en la palabra adaptación. Sí. Y también exigir a nuestros gobiernos eso. Lo que se Justamente. Escoger- acabó fue el tiempo, señoras. Ay, bueno. Y es una lástima. Es una Bueno, dos tremendas periodistas. Sí, Qué gusto señor. haberlas tenido acá. Luisa Salomón, periodista del equipo de ProDaVinci, y Elena Carpio, periodista multimedia, jefa de innovación de ProDaVinci. Tienen aquí un artículo bien interesante, Relatoría en curso, periodismo y ambiente, herramientas y abordajes, firmado por Luisa Salomón. Está allí en el portal ProDaVinci, revísenlo con calma y van a ver un montón de conceptos y de ideas fabulosos para, bueno, pues incluso hasta para discutir, que creo que es importante también que se haga en cada uno de nuestros ambientes. Y nos despedimos con